Hola, estamos en Opinar Televisión. Hoy tenemos una gran invitada. Ella es una candidata que va a la asamblea. Es la doctora Sandra Belalcázar. Yo creo que muchos la conocen, pero para nosotros es un gusto tenerla hoy en nuestro programa. Qué gusto, Sandrita, verla. Muchas gracias por la invitación, Diana. La verdad, para mí es muy grato estar en estos espacios donde nos permita llegarle cada día más a nuestra población y pueda conocer nuestras propuestas y quiénes somos. Nosotros sabemos por la situación que ha pasado Sandrita con la pérdida de su hijo, pero más que una pérdida, yo creo que ha sido una ganancia en la parte sentimental, por lo que ha dejado, porque es un niño, porque uno dice es un niño que dejó un legado grande, y yo quiero que hablemos un poquito de eso, que muchas veces las personas no entienden ciertas situaciones y miran a las personas diferente. Así es. Bueno, la verdad fue una situación muy difícil, algo muy complejo. Dentro de la realidad de la discapacidad, uno siempre lo habla. Yo lo hablaba con mis mamás, con mis cuidadoras. Uno siempre, lo primero que dice en estas situaciones que uno tiene un hijo, dice, Dios mío, que primero se vaya él y luego uno, como madre, que quién lo va a cuidar, quién se va a hacer a cargo de él, quién va a estar con él. Pero la verdad nunca esperé que me tocara tan pronto. Mi hijo simplemente tenía 22 años, un hombre joven, sano, él no tenía ninguna enfermedad, pues obviamente tenía su síndrome de Down, ¿no? Pero no tenía ningún tipo de medicación o tal vez controles con especialistas como otros chicos que yo conozco. Y lastimosamente, pues el día de ayer ya fueron 15 días donde mi hijo ya no me acompaña, pero como tú dijiste, me deja un legado y para seguir trabajando y seguir consiguiendo unos logros a nombre de él. O sea, mi bandera es sacar todo lo que yo un día esperaba para él, para mis otros muchachos. Y porque en esa parte a veces las personas que no han tenido esa experiencia, que miran desde afuera, no saben las necesidades que tienen ellos como personas. No tanto la parte económica, sino la atención como ser humano, como nos trataban a nosotros. Sí, la verdad, uno a veces mira que hay una barrera entre la discapacidad y las personas que, digamos, en cierta manera no tienen una discapacidad o como uno a veces los llama, somos poblaciones convencionales. Pero la realidad es mirar a nuestra población con discapacidad como un ser humano, como una persona que siente, que quiere. Mi hijo siempre fue la persona que iba enfrente de mí. Él recibió mucho amor, mucho cariño, él fue una persona amada y no solamente por su familia, sino que realmente por varias personas que estaban a su alrededor, amigos, conocidos, personas nuevas que últimamente él había conocido en la campaña, lo recibieron con mucho afecto, con mucho cariño, incluso recibía manifestaciones de cariño y en este momento de condolencias desde el mismo Ministerio de Salud, donde Manuel fue reconocido porque trabajábamos fuertemente porque nuestra población sea visible, sea sujeta de derechos, sea una población que el gobierno realmente hoy en día nos tenga en cuenta. Eso también es importante, lo que ha hecho Sandrita, porque es un recorrido largo, no lo empezó ayer ni hace un año. Ella lleva trabajando en esto precisamente por su hijo y por las madres cuidadoras, porque no hay esa protección todavía. Así es, ¿no? O sea, ¿por qué nosotros estamos hoy con esta candidatura a la Asamblea? Precisamente porque ya no queremos seguir siendo esa población simplemente de decoración en los registros fotográficos, donde cada 4 años nos tomen una foto, que llegue el político a abrazarnos, no. Yo traigo un recorrido, no vengo a improvisar en este escenario, ni tanto del sentir, como madre, cabeza de hogar, como madre cuidadora de una persona con discapacidad, y no vengo a improvisar tampoco en la parte pública, porque yo fui funcionaria pública 13 años. En ese orden de ideas nosotros tenemos el conocimiento, como yo siempre lo dije, de los dos lados de la moneda.
porque el sentir y la pasión me llevó a mí a ser una funcionaria que tenía una calidad humana para atender a mi población de la mejor manera, siempre tratando de disminuir o minimizar cualquier tipo de barrera administrativa que encontraron. Y eso a uno se lo da el sentir, la pasión. Eso es lo que a mí me ha caracterizado y por eso hoy estamos con esta candidatura. En el largo recorrido, en las visitas, cuando iba con su hijo al médico, las diferentes cosas. Gracias a Dios, Sandra, usted tuvo la oportunidad de poder entrar, de que la atendieran inmediatamente si había una emergencia. Pero, ¿qué le faltó, a pesar de tener todas esas cosas, qué cosa faltó para que su hijo realmente estuviera bien? Bueno, una de las situaciones más difíciles que nosotros vivimos con Emanuel y sigue viviendo la población con discapacidad, sigue siendo lastimosamente el sector educación. Educación fue el de los sectores que a mí me cerró las puertas. Mi hijo logró llegar hasta segundo de primaria únicamente porque lastimosamente los docentes siempre han manifestado que no cuentan con las capacidades para atender a la población con discapacidad. Él llegó hasta segundo de primaria porque tuvo la ayuda y tuvimos el acompañamiento de una persona muy importante que me apadrinó a Emanuel en su momento, fue la doctora Alicia Riascos, que ella con docente que estaba Emanuel lo capacitaba, le ayudaba y le acompañaba. Pero lastimosamente llega un momento donde ya no fue posible seguir en las instituciones educativas y a mí lo único que me decían, pues acá se lo recibimos, se lo ponemos a jugar, se lo tenemos ahí, pero uno de los sectores con el que yo quedó en deuda con mi hijo y sigue en deuda con mucha población, lastimosamente es el sector educación. Con el sector salud, sí, me encontré algunas barreras, como todos los chicos y la población, niños, jóvenes, adolescentes, que encuentran barreras. Pero gracias a Dios en la EPS y en las instituciones donde mi hijo pasó, siempre fue bien atendido, estuvo bien. Obviamente pues estábamos en un sistema de salud un poco mejor que el que tenemos ahora, ¿no? Porque es que el de ahora sí lastimosamente estamos mal. La red prestadora prácticamente fió los servicios a todas las EPS y hoy en día las EPS adeudan unas carteras muy grandes, por lo cual es donde se mira la afectación en el servicio, ¿sí? A mí en este momento, mi hijo cuando ingresó hace 15 días al hospital departamental tuvo una atención muy buena, aunque a pesar de que no teníamos sistema de salud, porque yo salí en el mes de octubre, cotizamos salud hasta el mes de marzo, pero se hicieron todas las gestiones pertinentes y mi hijo fue atendido de la mejor manera. O sea, a veces tenemos que mirar dónde está el error, la dificultad en este servicio de salud, ¿no? Si es en los médicos, si es en la red prestadora, si es en la EPS, no podemos entrar a juzgar a todos. Claro, porque incluso ya no solamente es a ustedes, es nosotros. Uno escucha a los compañeros, vea que ya no llegó el medicamento para la diabetes, que ya no hay el medicamento para esto. Entonces uno dice, ¿en dónde estamos? ¿Qué va a pasar? Exactamente, sí, ahorita no solamente está afectada la población con discapacidad, los crónicos, sí, todos los adultos mayores crónicos, las personas que tienen VIH, las personas que tienen cáncer, bueno, cualquier patología en este momento se miran afectadas. Unos de ellos, los pacientes con discapacidad mental, requieren sus medicamentos psiquiátricos y en este momento no los tienen. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el usuario, el paciente, se nos va a deteriorar. Usuarios que tienen epilepsia, que requieren un medicamento, prácticamente es diario. El día que lo dejan de tomar, lastimosamente encontraremos un paciente deteriorado. O sea, el sistema de salud en este momento es el que tiene unas dificultades porque nos afecta la parte física del ser humano y la mental. También ahorita acaba de mencionar, Sandrita, usted los pacientes con discapacidad, pero los que tienen problema mental. Cuando usted de pronto ha ido a un hospital, se ha encontrado con una madre de familia de esas personitas, ellos, ¿qué le dicen? ¿De verdad son atendidos con humanidad o como usualmente? Bueno, porque toca, venga para acá y ya. Bueno, es algo difícil, ¿no? Porque uno sí encuentra médicos con una calidad humana, ¿sí? O sea, realmente son médicos que
tienen el sentir. Yo ahorita, vuelvo y le digo, tuve la experiencia en el hospital donde todos los médicos, a excepción de un solo médico, eso sí, caramba, yo creo que cuando a mí me dieron la noticia de mi hijo, los demás médicos se avergonzaban la forma en que ese médico me trató, pero hay médicos que realmente tienen una calidad humana, un don de persona, y realmente yo creo que eso es a lo que nosotros necesitamos llegar, ¿no? Yo tenía un compañero que decía en el instituto, decía, es que lastimosamente hay profesionales en el sector salud que se creen MID, decía él, medios dioses. Entonces, allí lastimosamente estos profesionales de la salud son los que a veces hacen quedar mal a muchos que hacen muy bien su trabajo. Sandrita, ¿usted cree que desde la asamblea, llegando a sentarse allá, porque yo sé que usted no va a sentarse allá, va a empezar a mover muchas cosas, pero ¿usted cree que puede hacer mejor trabajo que el que usted está haciendo ahora por fuera? Caramba, es una pregunta difícil, yo me la he hecho en ocasiones, ¿no? Pero créame que de pronto la investidura que uno llama nos permite abrir un poco más las puertas, nos permita llegar más a entidades donde la población cuente con ese apoyo. A veces uno dice, hay usuarios con los que tienen dificultades en el sector salud, pero cuando uno va y los acompaña, en su momento, cuando yo tenía mi investidura de instituto, era una mejor atención. Suena feo a veces decirlo, ¿no? Pero así es. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos de acá desde la asamblea? Entrar a hacer un acompañamiento a los usuarios, entrar a apoyarlos, a acompañarlos, a organizar. Una de las debilidades que nosotros tenemos dentro de nuestras poblaciones, y no solo discapacidad, sino en todas, es la parte organizativa. Una población organizada, una población asociada, una población que se conozca entre ellos, es mucho más fácil entrar a cualquier sector. Pues cuando uno es candidato a la asamblea visita los diferentes municipios y aparte de eso se adentra un poquito en el territorio de Nariño, pues en este caso. Me imagino que usted también ha de haber encontrado personas con discapacidad abandonadas. Ese siempre ha sido una realidad, lastimosamente, ¿no? Yo fui 13 años funcionaria y encontrábamos usuarios amarrados, usuarios que lastimosamente se quedan solos en el sector rural porque la mamá o el papá tienen que salir a ganarse su día, ¿sí? Dentro del campo y los dejan solos porque no hay forma de quien los acompañe, quien los ayude, quien les colabore. Hemos encontrado varias realidades, ¿no? Y a veces son dolorosas, son difíciles, pero uno tiene que mirar también el alrededor, el por qué esos usuarios están solos o por qué se encuentran en esas condiciones. En un municipio, me recuerdo, un día encontré un usuario encerrado, ¿sí? Y la familia me decía, mira, es que no lo podemos dejar salir porque él primero agrede a la familia, porque era una patología mental, y dos, se autoagrede con lo que él encuentra. Entonces él simplemente tenía en su cuarto prácticamente la cama donde él no encontraba nada para hacerse daño. O sea, uno encuentra muchas realidades, pero hay que mirar esas realidades por qué son, o sea, qué es lo que pasa a su alrededor. ¿Realmente es porque yo quiero hacerlo o porque yo me tengo que ir a trabajar, me tengo que ir a laborar, tengo que salir para poder traer el sustento a mi casa, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hemos encontrado, o sea, de todo encontramos nosotros aquí en el departamento y ahí es donde queremos entrar a acompañar y apoyar y mirar qué programas y qué proyectos podemos sacar para estas poblaciones, porque la ley de salud mental ya nos dice que no podemos tenerlos hospitalizados, ya la ley solamente nos da 90 días de hospitalización. Entonces, ¿qué pasa? Los usuarios, los pacientes regresan a su núcleo familiar y ahí es donde la familia, hablábamos un día en salud mental, no está preparada para atender a mi familiar. Entonces yo no, le doy el medicamento, pero a veces él a mí no me lo recibe, ¿sí? A la única que se lo recibe es a la enfermera. Entonces son realidades que son complejas y ya hay que tenerlas en cuenta. Desde la gobernación se dio que se entregaron unas sillas de ruedas. ¿Sí se alcanzó a cumplir a la mayoría de las personas o apenas unas poquitas fueron las favorecidas?
Bueno, el proyecto que se ejecutó en la Gobernación de entrega de sillas de ruedas, yo lo acompañé, fueron 2 años que se organizó ese proyecto. Ahorita fue la entrega, ¿no? Y ahí en ese proyecto se priorizó. Siempre trabajamos en el instituto, cuando yo estuve allá, el enfoque diferencial. Entonces eran víctimas del conflicto, adulto mayor, niños, niñas y adolescentes. Obviamente, lastimosamente, no se alcanza a cumplir con el porcentaje que se requiere dentro del departamento en cuanto a ayudas técnicas. Y más aún, pues cuando estas ayudas técnicas están fuera del plan de beneficios. La silla de ruedas no se encuentra contemplada en el plan de beneficios. Por eso es que se requiere de estas entidades externas que nos puedan entregar. Y si hubo una priorización, sobre todo en el caso de niños, niñas, adolescentes, víctimas del conflicto, ¿para qué? Y jóvenes, para que puedan o desplazarse al colegio o desplazarse a sus lugares laborales. Eso era hasta el momento cuando nosotros estuvimos en el instituto para esta entrega. Tengo entendido que se siguió la misma línea porque hubieron usuarios lastimosamente que no alcanzaron a recibir las ayudas porque fallecieron, sí, porque el proyecto se nos demoró casi prácticamente 3 años para que lleguen las ayudas aquí al departamento. Muchas personas que la han visto a Sandrita, que ha acompañado también al candidato a la gobernación, el profe. Bueno, cuando ustedes hablan y viendo lo que usted vivió con su hijo y hablando de la población con discapacidad, ¿él qué le dice a usted? Vamos a trabajar en esto, tratemos de sacar este proyecto. Bueno, cuando empezaron las contiendas electorales a la gobernación, con mi equipo de trabajo, miramos cuál era la mejor opción para poder apoyar. Y la mejor opción fue el doctor Luis Alfonso Escobar. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene el sentir. Cuando yo hablé con él el tema de discapacidad, créame que me dio el tiempo necesario para sentarnos a hablar, contextualizarle el tema de la discapacidad en el territorio, tanto en salud, en educación, en deporte, en cultura, en organización. Fue una persona que tuvo el sentir, viene desde realmente las necesidades de la población, que tuvo en su momento cuando él fue joven, que salir del territorio para poder solventar su educación y todo. Entonces él tiene un sentir muy especial hacia las poblaciones vulnerables. Mi hijo le llegó a tocar muchísimo el corazón al doctor Luis Alfonso. La verdad fue una situación muy compleja contar en su momento, porque cuando él ya no estuvo aquí, el doc no se encontraba y se le comentó la situación, él nos acompañó en el hospital, pero él es una persona que tiene todo el conocimiento de discapacidad. Cuando él fue secretario de Planeación, hace 8 años, en la administración del doctor Raúl Delgado, fue el que nos acompañó y nos apoyó a la presentación de un proyecto de regalías para la población con discapacidad, donde descentralizamos la rehabilitación del departamento. Entonces, él no viene con ese sentir solo desde ahorita. Él viene desde antes. Incluso yo le recordaba a él en algún momento, le digo, me acuerdo cuando usted quería aprender lengua de señas, ¿sí? Y es llamativo porque él tiene las manos grandes, ¿no? Y entonces coordinar las señas era un poco complejo, pero el doc ha tratado de acompañarnos, de apoyarnos, de escucharnos a las madres cuidadoras, en lo posible que está dentro de esta campaña, ¿no? Porque como estamos en contrarreloj, el doctor Luis Alfonso llega en un momento donde había otra persona que se creía ya gobernador dentro del territorio y entramos nosotros, como quien dice, con todo el armamento para llegar en este momento a ganar esta candidatura. Y él es la persona, el único candidato con el que yo hablé y nos aceptó a las poblaciones vulnerables. Los otros candidatos que estuvieron, ninguno ni siquiera nos abrió las puertas para escucharnos. Entonces, por eso hoy me atrevería a decir que el único candidato que va a trabajar por la discapacidad en el departamento de Nariño, y no solo por discapacidad, sino por las poblaciones vulnerables, es Luis Alfonso Escobar. Y en el municipio, porque tenemos también candidatos a la alcaldía, suena un poquito duro, pero sabemos que hubo un debate y todos no estuvieron presentes ahí. Entonces, digamos, Sandrita, usted así, puede ser aquel, puede ser...
Bueno, a la alcaldía la verdad no me atrevería mucho a decir, porque nosotros desde el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia teníamos nuestro candidato que era Taita Efrén, ¿sí? Él en su momento se une ya a la candidatura del doctor Nicolás Toro. Él sí hemos tenido la oportunidad de que nos escuche en el tema de discapacidad, pero a mí sí me gustaría que la población mire muy bien cuál es el candidato que nos puede acompañar a la discapacidad, realmente nos va a dar programas y proyectos dentro del municipio de Pasto que sean continuos y permanentes, porque esos proyectos donde a nosotros simplemente nos tienen en cuenta, el 21 de marzo, que es el síndrome de Down, el 24 de julio, el Día de la Cuidadora, ahorita en octubre, el Día de la Parálisis Cerebral, y cerramos con broche de oro el 3 de diciembre. Entonces nos dan ese contentillo de ratico y no nos tienen programas y proyectos permanentes y continuos. Eso es lo que buscamos. Y otra cosa, ahorita que estamos en campaña, son importantes. Sí. ¿No? Sí. Ese es un problema de Colombia, porque no estamos hablando solamente de aquí. Ahí utilizamos, como dijo hace un rato, la foto con el niño, la foto con... Y bien, dicen que bien. Entonces sí, se vende así el producto. Lastimosamente, a mí me parece una falta de respeto de los candidatos. Mire que a veces... Personalmente no he querido ni siquiera yo sacar fotos con la población, donde las mamás me han llamado y me han dicho, Sandra, tú tienes la autorización para salir con fotos con nuestros hijos. Le digo, a mí no me parece. Y ya hay candidatos que se atreven a irse a tomar el registro fotográfico, porque solamente es la foto, porque ni siquiera, nunca nos han representado los que están en este momento y quieren ser repitentes. ¿Sí? O sea, que no vayan a decir que sí, que alguna vez han representado la discapacidad, porque yo creo que toda la población damos fe de que nunca ha sido así. Y hoy en día sí, cada 4 años nos buscan, dan el refrigerio, se toman el registro fotográfico y dicen, esta vez sí nos van a apoyar. A mí me pasó, yo hace 4 años acompañé candidaturas a la asamblea, acompañé candidaturas a la gobernación, a todos, y créame que en los 4 años no era para Sandra Belalcázar, que yo buscaba el apoyo y el acompañamiento porque yo tenía mi trabajo, mi hijo estaba bien, yo buscaba era para mi población, pero ni siquiera se atrevieron a contestarnos el teléfono. Por eso hoy en día nosotros dijimos, ya no vamos a prestar el hacha, sino que vamos a cortar la leña. Muy bien, Sandrita. Bueno, pues este tema es largo, ¿no? Nos podríamos quedar horas hablando porque sí, es una población que ha tenido muchas situaciones, que ha sido olvidada, que, vuelvo y repito, el que ha tenido la experiencia de compartir con esas personas, uno sabe el afecto, ese cariño, es como decía, ellos tienen un cromosoma más y le dan un cariño sincero, ¿no? Y le enseñan muchas cosas. Cuando nosotros trabajábamos en el Seguro Social, a mí me emocionaba, incluso nos pusieron a trabajar con esos pacientes. Y algún día un señor tenía a su hijo que tenía que cargarlo, ya iba a cumplir 18 años, pero por sus piernitas abiertas tenía que cargarlo. Y verlo con la emoción que llegó un día con una tortica y dijo, hoy mi hijo está cumpliendo 18 años y quiero compartir con ustedes. Uno que ha vivido sabe lo que es eso y sabe que esas personas son especiales, no porque sean especiales o extrañas, sino por ese amor, ese cariño sincero, ese abrazo que se lo pueden dar, o aunque ellos no hablen, sus ojos dicen todo. Demasiado. Sí, toda nuestra población con discapacidad, desde la población con discapacidad física, visual, auditiva, intelectual, todas nuestras poblaciones son unas poblaciones que nos llevan a tener un sentir diferente. Incluso yo en algún momento le decía, ahora en los pequeños momentos donde yo puedo hacer el duelo de mi hijo, porque esta candidatura me ha llevado a que me guarde un poquito el dolor. Sí, hay momentos que es muy duro el tema porque fue continuar con esta responsabilidad que yo asumí el 29 de julio, es mirar y yo les digo, caramba, yo siento que hubiera perdido mis superpoderes, le digo, o sea, era como que cuando uno mira a Popeye y Popeye se come la espinaca, sí, les digo, yo por eso
sigo buscando a mi población porque ellos son los que me tienen que seguir dando a mí ese ánimo y esa fuerza donde vamos a tener una diputada, donde vamos a hablar de la discapacidad del adulto mayor dentro de la asamblea. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Que las poblaciones sean visibles. Por eso el abrazo de un chico con discapacidad a mí me llena de mucha energía, de mucho amor, de una mamá. Sí, cuando yo ahora que estuve en territorio, estuve en Barbacoa, tuve la oportunidad de reunirme con un grupo de madres y un abrazo de ellas para mí era tan importante porque era como llenarme de esa energía, llenarme de esa energía y decir, caramba, sigamos aquí está adelante. Emanuel. Sí, aquí está. Me encontré chicos con discapacidad y verlos a ellos y mirarlos y yo decir, no puedo renunciar, porque si yo renuncio, ¿quién nos va a representar? No nos han representado en tanto tiempo en la historia, donde la discapacidad es visible desde el 97 con la ley de Klopatowski. Estamos en el 2023 y hemos dado unos pasos muy pequeños en cuanto al proceso. En este momento no vamos a renunciar. Es difícil, no lo puedo mentir. A uno el dolor me llena por momentos. Tengo que llegar a la casa, en ese momento uno puede desahogarse. Un poquito. Sí, un poquito, porque no es mucho. Pero en este momento un abrazo de una persona con discapacidad, de una madre cuidadora, es lo que a mí me sostiene en esta candidatura. Bueno, Sandrita, pues invitemos a todas las personas de Opinar Televisión, las que nos van a ver después también, a que den ese voto de confianza, no por, como se dice, porque ahorita uno mira, ¿no? Todos los días, vea, le doy 200, deme su voto. O sea, no. Estamos vendiendo nuestra libertad, se podría decir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo invito a la población y a la comunidad? A veces por recibir 50, 200 mil pesos el 29 de octubre o algunas personas inescrupulosas que se hacen dueños de una serie de votos, eso es solo el 29 de octubre, por 4 años de pobreza nuevamente, para seguirnos quejando que 4 años no va a haber nada en el departamento. Por eso hoy los invito a que me acompañen a esta candidatura, a esta asamblea, donde vamos a tener un voto de opinión, donde les pido a las personas que se han abstenido de votar, que dicen, yo no salgo a votar porque esos son los mismos. No, esta vez hay una candidata que sí va a luchar por la población, que va a trabajar por las madres cabeza de hogar, por las madres sustitutas, va a trabajar por las poblaciones vulnerables, niños, niñas, adolescentes, con un sentir y una pasión. El tarjetón es muy sencillo. ¿Sí? No sé si se logra mirar, nosotros estamos haciendo este ejercicio muy ecológicos. Bastante. Sí, no queremos dañar el medio ambiente, por lo cual nosotros tenemos este tarjetón donde es AICO. AICO es bien importante porque es AICO. AICO 57, es el último partido en el tarjetón donde simplemente es hacer la crucecita en el 57, pequeña, que no se vaya a pasar a otro número, y en el AICO. Esa es la invitación que yo les hago para que nos puedan acompañar. Es el último partido, ¿sí? Porque a veces dicen, no me acuerdo el partido, ¿sí? Entonces, no hay foto, por si acaso, no hay foto. Estamos también trabajar eso, ¿no? Sí. Foto, no la van a encontrar la foto. Es al lado del voto en blanco, ¿sí? Entonces, bien fácil. Sí, es facilito, es al lado del voto en blanco, AICO 57. Si conocen a alguien que tenga una persona con discapacidad, pueden facilitarle mi número. ¿Puedo dar el número? Sí. 317-5029-660. Sí, me pueden escribir a WhatsApp. En ocasiones no alcanzo a contestar el teléfono, pero en el WhatsApp yo respondo al final del día. Sí, si conocen a alguien con discapacidad que le han sido vulnerados los derechos, que se puedan comunicar conmigo, nosotros estamos apoyándolos en todos los sectores. Y de pronto podemos dar ese mensaje en lenguaje de señas para unas personas. Bueno, ese todavía no, todavía lastimosamente uno ha aprendido tanto, pero me falta. Bueno, en lengua de señas para mi población sorda, esta es la AICO 57. Muy bien, Sandrita. Y gracias. Muchísimas gracias, y a todos los televidentes de Opinar Televisión, nuevamente les decimos, la campaña que hace Opinar Televisión es votemos a conciencia. Un tamal se acaba en un ratico, un almuerzo igual, y unos 200,000 pesos también se acaba, pero
tener un buen gobierno, tener la libertad de poder hablar, de poder decir las cosas, tener una buena salud, tener cosas buenas, no, solo nos corresponde a nosotros, ni siquiera el candidato, porque él puede ofrecer, pero de nosotros depende si aceptamos o no. Muchísimas gracias, Vale. Sandrita, que me le vaya bien. Muchas gracias, Dianita, por la invitación. Y fuerza, Dios la protege, allá tiene un angelito maravilloso que las personas con las que compartimos con él sabemos lo grande que fue, dejó un tesoro, dejó una herencia y le dejó vida a otras personas. Así es, mi hijo fue un héroe, mi hijo salió como un héroe de aquí. Ayer me comunicaba con el médico y las personas a las que hicimos la donación en este momento están muy bien de salud y están en sus casas. Mi hijo logró dar vida a 2 personas más. Así es, y eso, siéntase usted una mujer valiosa, una madre que, aunque él no esté, está aquí, en la vida, en la sonrisa de esos niños y de esas madres que son muy agradecidas con usted. Así es, así es. Muchas gracias por la invitación y espero que la próxima vez que estemos acá estemos ya con esa credencial como diputada.